Bien, nosotros hemos retomado la normalidad y después de la vuelta de las vacaciones, de las Navidades, lo que toca es hacer balance de ese año 2025 que se nos fue, sin incidentes, hay que decirlo, es una buena noticia, y con los datos del paro en Elche con una tendencia a la baja, siguen registrándose datos de descenso, aunque los sindicatos apuntan que todavía queda mucho por conseguir que el empleo sea de calidad y los sueldos sean más dignos. Bien, pues es momento en miércoles de retomar las tertulias con hoy toca nuestros compañeros los periodistas. Hoy tenemos con nosotros a Abrimos Plano y presentamos a nuestros invitados de hoy. Baldomero, bienvenido, Baldo. ¿Qué tal? Buenos días. Te acompaña Fernando Ramón, bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Y Miguel Molina, bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar con ese 2025. Baldo, ¿qué te ha parecido este año? Bueno, empiezo por lo bueno o por lo malo. Lo que quieras. Lo bueno, venga. Voy a empezar por lo bueno. Sí, porque han venido los Reyes y algo bueno nos han dejado los Reyes. Yo, por ejemplo, he destacado la tendencia a la baja del paro. No sé. La cabalgata ha sido muy rápida, muy tal, pero bueno, ha sido. Al final ha sido, con el alcalde ahí con su bien abrigado y tal, custodiando la cola. Bueno, los datos del paro vienen siendo buenos, las afiliaciones a la Seguridad Social también, pero aquí hay dos problemas. Uno, los sueldos que se pagan y el coste de la vida. Eso es una ecuación muy difícil que, en todo caso, al gobierno local pues tiene una mínima parte quizás en ello, ¿no? Yo he visto un año que, bueno, veo las cosas buenas que veo es que se están ejecutando obras, se están haciendo proyectos, la mayoría heredados del gobierno anterior, pero eso es bueno, que se termine, que se haga el mercado central, el centro social de Salantón, que se ejecute, se ponga en marcha el de Torrellano y todo eso, ¿no? Sí, y sigo viendo como obra fundamental, con sus ajustes, como trabajo fundamental, el autobús a las pedanías, que permitirá al gobierno, el hecho de haberlo puesto en marcha pronto, le permitirá al gobierno hacer ajustes, corregir el déficit, y ahí tiene una cabeza pensante, que es el gerente de la empresa, de los autobuses, que seguro que lo van a hacer bien, ¿no? Y he visto un gobierno también resolutivo, es decir, resolutivo en el sentido de que pequeñas cosas arreglan, que crean grandes problemas, que si tienes un bache delante de casa, que si tal, y esas cosas, pues sí, sobre todo mientras tenía presupuesto. Ahora bien, para mí ha sido el año de la gran hipocresía. De la gran hipocresía, ¿por qué? Porque entre alcalde y socia sumamente religiosos han tenido palabras mayores con el tema de los inmigrantes. Y creo que no se corresponde esa actitud de ir en las procesiones con todo el chaqué y la mantilla y no hacer caso ni a los obispos siquiera, ¿no? Ha sido un gobierno muy hipócrita. No ha dicho toda la verdad en el tema de las cuentas, plan financiero, lo han explicado muy mal, un plan financiero que obliga a tomar medidas porque se gasta más de la cuenta. Y, por otra parte, veo un gobierno muy propagandista y muy hecho a los caprichos del alcalde. Creo que falta, digamos, la concreción de un buen modelo de ciudad y de proyectos importantes. Fernando, bueno, yo creo que 2025 ha sido un año muy intenso a la hora de llevar a cabo actuaciones municipales. Es cierto, como decía Baldomero, que se han llevado a cabo, o se han iniciado, mejor dicho, pues muchas obras. Algunas heredadas, como dice Baldomero, pero otras resolviendo problemas que no se habían resuelto durante toda la etapa anterior, mercado central, fachada de Riegos El Progreso, etcétera, etcétera. Y bueno, se han dado los primeros y definitivos pasos para que esto se solucione y se resuelva. Esto implica que también el equipo de gobierno se ha dado un poco de bruces con la realidad, es decir, el baño de realidad que se han dado con la ejecución de los proyectos les ha hecho poner los pies en el suelo y ver que una cosa efectivamente son sus ganas, sus intentos de llevar a cabo muchas actuaciones, y otra cosa los plazos de las obras, que se les han desbordado por completo. Es decir, y pongo solo un botón de muestra, el pabellón inclusivo de enfrente del Aljub. Yo no sé cuántas veces han dicho ya que se inaugura, yo me he perdido, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre, no, ahora ya es marzo. Bueno, espero que ya de una vez por todas eso sea, que además creo que es un pabellón exteriormente, por lo menos la visión que tenemos exterior,
Es una obra, pues yo creo que muy moderna, muy actual. Yo creo que es una gran obra para la ciudad y creo que puede resolver problemas en las infraestructuras deportivas de la ciudad. Dicho esto, evidentemente, yo más que tema de propaganda, yo lo que veo es una falta de transparencia. Es decir, el equipo de gobierno tiene una clara falta de transparencia, no sabe dar bien la información y en ese sentido pues se lo comen por todos los lados. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, con el tema de la tasa de basuras, que se han dedicado exclusivamente a echar las culpas al gobierno de Pedro Sánchez, que yo no digo que no tengan razón en el argumento de que es una tasa impuesta por el gobierno central, pero bueno, dicho esto, tendrás que afrontarlo y tendrás que darle a los ciudadanos la información suficiente para saber de qué va. Y la información suficiente es que primero no va a ser una tasa volcada al 100%, después sí que los plazos de 4 anualidades, pues bueno, se recortan y se integran en este ejercicio que comenzamos ahora en 2026 y sobre todo la falta de información. No, bueno, se van a bonificar. ¿Cómo? Bueno, ya lo veremos. El ya lo veremos es que ha empezado 2026 y todavía no sabemos. Parece, porque todavía no han dicho esta boca es mía, que evidentemente puede ser que el periodo de reciclaje de los residuos que cada ciudadano entregue en los puntos limpios, pues se compensará en el recibo del año que viene. Mal vamos ya, pero bueno. Y sobre todo falta de transparencia y tenemos más cuestiones, es decir, el ciberataque. Independientemente de que hay que partir del error de que bueno, es un acto delictivo y demás, pero quizás no había las barreras suficientes para evitarlo. Y eso es una cuestión que yo no he escuchado a ningún miembro del equipo de gobierno que hiciera autocrítica de, pues nos hemos equivocado o no hemos dado la atención suficiente para que esto no se produjera. Y como decimos esto, decimos también un poco el plan económico-financiero, es decir, hemos entrado en una situación económica complicada, aunque el equipo de gobierno no lo vea así, pero evidentemente ha faltado, yo creo que planificación financiera y económica, es decir, si tenemos 100 no podemos gastar 200 porque entonces nos va a implicar tener que ir a préstamos y nos van a reducir, lógicamente, con la situación actual, que es verdad que viene heredada, que viene de una situación de 2015, Cristóbal Montoro, etcétera, etcétera, pero es la que es, y entonces tenemos que poner un poco en ese sentido las medidas adecuadas y adecuar el gasto a las posibilidades que tenemos. Porque está muy bien, por ejemplo, está muy bien montar un museo de las asociaciones festeras en el Huevo dedicado a los moros y cristianos, pero si va a estar cerrado porque no tenemos ordenanza, por ejemplo, por no poner un poco los problemas que hubo para el refugio del Paseo de Germanías. Bueno, son ejemplos y botones de muestra que eso no quiere decir que no haya habido grandes actuaciones, que a mí me parece que son muy positivas. Mercado Central, Porfirio Pascual, Clara Campoamor, el barrio de San Antón, el intento, por lo menos intentar construir vivienda accesible a los ciudadanos, que es el gran problema o uno de los grandísimos problemas que existe ahora en la sociedad. Bueno, pues son medidas o son situaciones que se han ido adecuando, pero por un lado hay que tener en cuenta los plazos, que ese va a ser un poco el caballo de batalla de 2026, y otro un poco el adecuarse también un poco a la sociedad. Y termino con una cuestión muy básica, es decir, el alcalde, Pablo Ruz, cuando tomó posesión, dijo en una frase un poco que puede quedar en los anales de la historia, que él quería ser un alcalde de todos. Para ser un alcalde de todos tiene que tener pues manga ancha, mano izquierda, intentar más consensos y no ir siempre al enfrentamiento. El alcalde de todos no significa que no tenga que hacer su plan de gobierno, que es lo lógico. Es decir, si yo gano o gobierno después de unas elecciones, voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer, pero tengo que darle un poco participación o por lo menos escuchar a la oposición, a los colectivos sociales y a todos los que le rodean. Miguel, ¿tu balance? Sí, bueno, al hilo de lo que dice Fernando, es casi imposible ser alcalde de todos y también es casi imposible contentar a todo el mundo, que es algo que intentan todos los políticos y eso es imposible. Al final hay heridos de guerra y al final hay gente que deja descontenta y el que intenta hacer lo contrario se equivoca a sí mismo. Por tanto, al final el alcalde lo que tiene que hacer es marcar su hoja de ruta y ahí está el problema, que entre su hoja de ruta y lo que viene heredado, que todo es bueno, son obras y son infraestructuras que son necesarias, lógicamente ahí pues hay una gran agenda
cadena de tomas de decisión y de infraestructuras que se acumula. Porque una cosa es lo que se ha dejado y otra cosa es lo que el alcalde y su equipo de gobierno intentan crear en esta ciudad. Quieren imponer su modelo. Por eso estamos viendo movimiento de monumentos, obras que tienen que ver con la tradición y con las fiestas de Elche. Es decir, sí que es cierto que Pablo Ruz intenta imponer un poco su estilo, la cultura, la tradición, el ocio, por ejemplo, en Elche. Y para mí una cosa muy importante en la ciudad, que sí que me ha gustado mucho en el 2025, es la puesta en transporte. Es decir, el transporte en Elche ha mejorado muchísimo. Ya tenemos autobuses urbanos que nos llevan al aeropuerto, que no sé por qué antes no lo había. Parecía que éramos la única ciudad de España que no tenía un autobús urbano para su aeropuerto. Ya están bien establecidas las VTC, que era otra de las reclamaciones que teníamos los usuarios porque no encontrábamos taxis. Por tanto, en infraestructura, en lo que es en el transporte, la ciudad ha dado un vuelco de 360 grados. Por tanto, yo creo que el equipo de gobierno me parece que sí que ha hecho cosas muy interesantes, que lógicamente ha desatascado también otras, como es el mercado central, que era importante desatascarlo, y creo que le honra a Pablo Ruz el hecho de acoger un proyecto que viene del anterior equipo de gobierno. No pasa absolutamente nada. Y bueno, yo creo que el 2025, desde mi punto de vista, y quitando mejor ese granito que es el tema económico, lógicamente, el otro día salía un informe en un medio de comunicación donde Elche sigue estando entre los ayuntamientos más endeudados de la provincia de Alicante. Por tanto, pero eso es algo que estamos diciendo aquí todas las semanas. Lógicamente, eso no es gestión. Yo recuerdo una tribuna de Manuel Alarcón en el diario Información que decía que no es magia, son tus impuestos. Entonces, lógicamente, eso es una cuenta que está pendiente en este equipo de gobierno. Hay que gastar lo que se tiene. Eso es rentabilizar la concejalía de economía. Es decir, no se puede gastar más de lo que no se tiene, y yo creo que es el déficit que tiene este equipo de gobierno. Por lo demás, me parece que hay una transformación positiva de la ciudad de Elche. No, pero sí que se puede gastar más de lo que se tiene, porque todas las familias, cuando compran una vivienda, se han hipotecado hasta 20, 25, 30 años. El problema no es tanto el gastar más de lo que se tiene, sino un poco hacerlo con criterios un poco ajustados a la realidad. Es decir, tú te puedes endeudar. Todos los gobiernos municipales, estatales y autonómicos se endeudan, porque eso es una capacidad financiera que tienen todos los organismos públicos, pero hasta ciertos límites. Lo que no hay es que traspasar la frontera de hasta dónde puedo llegar o no, sobre todo cuando estamos controlados por medio de esos mecanismos, ¿no?, de control de los déficits presupuestarios y de la estabilidad presupuestaria, que todavía siguen vigentes desde la crisis del 2015. Tienes que explicar bien en qué inviertes, por qué inviertes y para qué inviertes. Pero hay una cosa ahí, disculparme. Cosa que no se explica, y las explicaciones que se han dado, que Fernando lo apuntó como falta de transparencia, yo digo que es propaganda. La propaganda lleva implícita falta de transparencia y no se ha explicado absolutamente nada. Se ha hecho un batiburrillo y se ha hecho. Pero Baldo, no es un problema de publicidad. Vamos a ver, en la época vuestra, donde estaba. No, ¿cómo vuestra? Pues sí, ¿qué época vuestra? Tú estuviste trabajando con yo no estoy en política. No, como profesional. Yo he prestado mis servicios. Yo he prestado mis servicios como profesional. No nos confundamos. Vamos a ver. No nos confundamos. Yo no trabajo en el Partido Socialista ni para el Partido Socialista. En el anterior equipo de gobierno, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, anterior equipo de gobierno, que no voy a decir nada malo, había una velocidad a la hora de ejecutar obras y de hacer cosas. Y ahora es todo lo contrario, ahora vamos a 200 por hora. Y yo ya lo dije aquí, hay algo que me chirría. ¿Cómo es posible que con Carlos González habían cosas que no avanzaban y ahora va a toda velocidad de la luz? Obviamente porque Pablo Ruz se está gastando lo que Carlos González no se quiso gastar en su día. ¿Pero qué cosas no avanzaban? Pues casi todo. ¿Cómo casi todo? Hombre, vamos a ver. Lo que no avanza es ahora. ¿Dónde está Barrio San Antón? Hablamos de Barrio San Antón, ¿vale? Barrio San Antón todo lo va a inaugurar Pablo. Se tenía que estar... No, bueno, pues así. Nada. Se tenía que estar construyendo otro edificio ya, y a punto de ceder. No se ha construido nada.
Ya no digo la carretera de Santa Pola, porque eso es competencia de la Generalitat, pero eso es, lo de la carretera de Santa Pola es demencial. Y si no, los quirófanos del Hospital General. ¿Qué ha pasado con los quirófanos del Hospital General? Pues que quiebra la empresa lo deja, y no se sabe lo que va a hacer. Es decir, el Hospital General, los responsables del Hospital General, hoy lo publica una página, María Pomares en el diario Información, dicen que en alerta absoluta, porque los quirófanos no se renuevan desde hace 25 años. Pero no son competencia municipal. Bueno, ya no es competencia, es competencia de la Generalitat, que Claro. está íntimamente relacionado. Porfirio Pascual, quien dejó el proyecto hecho, pero avanzadísimo, Porfirio Pascual, han llegado, claro. ¿Dónde está? El pabellón, sí, que ese estuvo, es el que tiene que estar... No, pero el que, mercado por cierto, central... El mercado central servido en bandeja, Bueno, estaba en bandeja. ¿y por qué no lo hicieron? Estaba en bandeja, y el mercado central, Tuvieron sin hablar claramente, porque no van a hacer los aparcamientos. Sí, pero tuvieron Ah, 8 años para empezar, tuvieron 8 años. Pero, hombre, se desatascaron las catas. Bueno, ¿Qué pasa con las catas ecológicas? Claro, no me todo negarás una cuestión. El Es que anterior Carlos González dijo que era un ilícito penal tener el mercado provisional donde estaba. Sin embargo, durante 8 años mantuvo ese ilícito penal que él dijo en la campaña electoral cuando accedió a la alcaldía. Bueno, ellos sabían que el anterior gobierno había apostado por mantenerlo ahí. Claro, Bueno, pero bien. lo que te quiero decir es que sí que ha desatascado cuestiones, que estaban atascadas. Bueno, riego es el progreso. Riego es el progreso. Sí, bien, Claro, perfecto. claro, es El decir, mercado central... Los autobuses a las pedanías, ¿por qué no lo hicieron? Pues, claro, sí, eso está Claro. Y las licencias de taxis, Claro, o sea, tampoco las dieron. Si hay una cuestión evidente, es decir, el equipo nuevo de gobierno ha desatascado proyectos que o los estaban, yo no digo burocratizados en el sentido de ralentizados al máximo. Yo no creo ¿vale? que haya sido un desatasco, quizás el riego es el progreso, sí, en los demás no ha sido un desatasco, ha sido un impulso, Bueno, en el tal, mercado como... central, vamos a ver. Lo cual me parece muy bien, ¿eh? Quiero Pablo decirte. Ruz lo que ha hecho es, Carlos González dejó consolidado el mercado provisional en la ladera del Vinalopó, del río Vinalopó. Y el proyecto de renovación es el mismo proyecto, es un Y proyecto de Pablo Julio tuvo Sagasta. que, Es pero un proyecto y una idea de tuvo Julio que Sagasta. modificar de nuevo el plan general para que esa aberración no se quedase consolidada en la ladera, en una zona verde. Aquí Bueno, hubo un cambio. Aberración depende de cómo lo mires también. Aberración urbanística. Aberración urbanística, ¿por qué? Hombre, sí, o sea, sí, que se A mí no me gusta. Si ¿eh? se cataloga como que es un delito Era medioambiental, una que era un delito zona medioambiental. El delito medioambiental empieza por implantarlo ahí. Bueno, Claro, pero- empecemos pero por vamos eso. a ver, sí, el delito medioambiental sí. y empieza porque hablando con los placeros. Ahora los placeros se les ha engañado totalmente porque no les van a hacer el aparcamiento. Ahora otra cosa es decir, había una posición grande de placeros. Ahora no la hay. A saber por qué. Bueno, pero, a saber no, por qué. pero Ahí es- no me gustaría hablar de lo que hizo Carlos González y lo que está haciendo Pablo Ruz, no, sino de cómo ha terminado el año 2025. No sé si estabais, pero el 24 de diciembre, no, el 26 de diciembre lo escogió, no sé si Carlos o el PSOE, para presentar su renuncia. ¿Cómo visteis? Nosotros lo vivimos en directo, ¿eh? Carlos González dijo me voy y todo fueron elogios y Alejandro Soler... Sí, bueno, ahora tienen elogios quienes le ponían zancadillas. Pero bueno, eso forma parte de la vida política y tal. Que Carlos González se haya ido ahora a mitad de legislatura, yo lo veo un proceso casi natural. Es decir, Carlos González ha estado 2 años ahí, un poco de transición, dice, se le achaca que no haya hablado en los plenos. Digo, vamos a ver, pues eso es ridículo, absolutamente. ¿Cuántos concejales no hablan en los plenos? Un montón. Carlos González no puede hablar en los plenos porque eclipsaría al portavoz. Sin duda, un alcalde no puede hablar, pero sí que me consta que Carlos González ha estado trabajando y ayudando y orientando, sobre todo los que están. Yo creo que ha sido una dimisión en diferido, es decir, una dimisión o una renuncia en diferido. Sí, bueno, En llámalo como diferido. quieras. ¿Por qué? Pues porque no lo debe de hacer ahora, debía de haberlo hecho hace muchísimos meses. Es decir, hay unas elecciones, no digo que pierda las elecciones, pero es verdad que gana el que gobierna. Bueno, probablemente y, a lo mejor probablemente unos meses después debería. Probablemente el por su equipo del grupo municipal ha querido mantenerlo ahí un tiempo. Probablemente su servicio a lo mejor le ha prestado. Creo y tengo información de que sí, de que ha orientado. Y ya llega un momento en que por pacto o sin pacto con los miembros del equipo de gobierno haya decidido irse. Y bueno, esas críticas de decir que no habla en los plenos y tal, bueno, me parece un poco ridículo. Sí, pero no ha presentado ni una sola iniciativa, ¿eh? Pero, Ni una. pero la Ya no presenta digo- pero se presenta a sus compañeros, Bueno, no la presenta él, la presenta a sus compañeros por iniciativa muchas de Carlos González. Pues y en entonces algunas le cosas han dejado en muy mal lugar. y en algunas cosas, bueno, sí, Porque probablemente. además el equipo de gobierno fue en ese punto
muy, diría, hábil en el sentido de dirigir sus críticas al alcalde silencioso, al exalcalde silencioso, que estaba en el pleno solamente para apretar un botón y para cobrar. Las críticas del gobierno, como nadie trabaja, aquí nadie trabaja, no solamente parece que trabaja el gobierno, los miembros del gobierno municipal. No, pero eso, por ejemplo, no se le puede decir nadie ni a trabaja. Héctor, ni a Mariano, ni a Patricia, es decir, a ellos no les pueden decir no trabajan, les gustará más o menos los argumentos que den, pero que no trabajan, no. Carlos ha estado allí silente, absolutamente silente. Pero a mí me consta que Carlos González ha trabajado a fondo con el equipo municipal, orientando al equipo municipal y orientando iniciativas del equipo de gobierno municipal, del Grupo Municipal Socialista, que no han sido muchas tampoco, pero bueno. Yo creo que es una buena noticia, porque eso quiere decir que a Carlos González fuera del ayuntamiento le va bien. Es decir, cosa que nos alegra. O sea, ¿se va por eso? Bueno, vamos a ver, lo primero, que el equipo de gobierno le ha atacado poco por esta situación que ellos dos están comentando, Fernando y Baldo. Poco le han dicho, para no decir absolutamente nada, en 2 años y medio. No sé por qué será, porque atacan a toda la bancada, pero lo más llamativo es que tiene una persona que ni siente ni padece, al menos públicamente, que no dice absolutamente nada, y es una persona que podría haber dicho mucho, porque hay que recordar que fue el partido más votado, y mucho se debe, yo creo que a la figura de Carlos González. Por tanto, yo entiendo que hay una situación que a mí me pareció surrealista. Luego, que él se marche, perfecto, me alegra porque demuestra que puede vivir sin la política y que fuera le va bien. Y luego también, por otro lado, veo que el Partido Socialista ya empieza a encajar sus piezas de cara a las próximas elecciones, cosa que también me alegra, porque yo creo que todos, o en la política nacional, yo creo que y local y autonómica, se necesita un PP fuerte y un PSOE fuerte. Todavía no han ungido... Bueno, pues déjame terminar. Entonces, bueno, pero está oficialmente proclamado, ¿eh? Está oficialmente. El 31 pero bueno, estos movimientos invitan a que el PSOE ya está tomando cartas en el asunto. Y yo creo que eso es bueno también para sus votantes tarde. y para tarde, pero se ha hecho, pero más vale tarde que nunca. Muy tarde. Entonces, que sea Héctor o no Héctor, bueno, ya veremos qué pasa, pero tiene toda la pinta que va a ser él. Y yo creo que es bueno para el PSOE, es bueno para la política local, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y en este 2025 también hemos visto la otra renuncia, la de Raúl Sempere de Vox, y un amago de dimisión de Samuel Ruiz. La renuncia de Raúl Sempere ha sido muy malo para el gobierno y para vos. Raúl Sempere era un hombre que estaba trabajando muy bien en las pedanías, de hecho era el concejal de pedanías, un verdadero concejal de pedanías, un hombre con criterio que se manejaba muy bien, y el concejal de fiestas, de hecho también en las pedanías. Yo creo que ha sido una pérdida importante lo de Raúl Sempere. El sainete de Samuel, pues sainete. Sainete, un sainete. No voy a decir más. O sea, que nos hemos entretenido en el sainete, Fernando. Sí, yo creo que pone en evidencia también lo que es un grupo político como es el de Vox, ¿no? Es un partido, pues diría que casi sin infraestructura orgánica, porque, bueno, estamos viendo que aquí que yo conozca, dentro de la estructura orgánica de Vox no hay ningún miembro de Vox Elche, es decir, no sabemos muy bien lo que este partido a nivel local puede incidir en la política, ya no digo nacional, pero sí en la política provincial y en la autonómica. Eso por una banda, y por la otra, bueno, pues nos viene un poco a plantear hasta qué punto estos movimientos de dimisiones dentro de esa estructura van a significar para las próximas candidaturas a los comicios locales. Es decir, no se sabe muy bien ahora estas estrategias por dónde van, si Aurora Rodil todavía va a seguir desempeñando ese puesto de líder o lideresa, como quieren llamarle algunos, o efectivamente Samuel es el que ha tomado el mando, por lo menos a nivel interno, y estamos viendo un poco los movimientos para ver por dónde se van a decantar, y yo creo que este año va a ser un año, el año 2026 va a ser un año crucial para por lo menos vislumbrar cuál va a ser la perspectiva de Vox en los comicios locales. Lo veremos en los presupuestos, porque ahí hay que pedir créditos. Entonces, ahí hablamos de 30 y pico millones y los otros hablan de 11 o 12. Es decir, 11, de menos de la mitad. Y lo que sí que esto influye, la presión de Vox, digamos, o de Vox, es en el punto xenófobo de las normativas y los presupuestos. Ya me parece alucinante que a la gente que se diga en la normativa de patinetes, que está muy bien puesta en marcha, ¿no? Pero la normativa de patinetes lleva implícito que la gente
que va con los carritos de ¿Pero tú crees que alguien van a multar? De los supermercados, no lo sé, pero está ahí. 60 euros. Cuando son gente que se está buscando la vida, y en vez de multarlo con 60 euros, lo que tendría que decir era... ¿Llevas baliza en el coche? ¿Llevas baliza en el coche? Sí. Pues hay la mitad de los conductores de España que no lo llevan. Y han dicho que ya veremos si multan y cuándo multan. Pero te la van a multar. Si te cogen la autovía y no te la pones, ya verás cómo te multan, porque ahí va a venir la Guardia Civil y la Guardia Civil te va a decir pam, pam, pam. Y aquí la policía local... Lo que te quiero decir es que... Yo ya he visto a la policía local haciendo labor de información. Pero el hecho de meter eso ahí no es tanto el que vayan a multar con 60 euros, pero hay mucho papel mojado en las ordenanzas. Lo que trasluce, lo que traduce eso. Multamos a una persona que va con su carrito haciendo una labor de reciclaje tremenda, porque llevan chatarra a manta, ¿no? Y no sé, yo los he visto por ahí, y bueno, que a lo mejor te cruzan en la calle, pues bueno, dejas que se cruce y tal. Pero vamos, que ya que la normativa lleve que haya que multar con 60 euros. Pero tú te crees y eso obedece a la xenofobia. Que la administración local va a cobrarle 60 euros a un insolvente. Pero si no es a un insolvente, a una persona que a lo mejor no tiene ni papeles, pero si no es que no tiene ni para comer. No se los va a cobrar porque no se los va a poder pagar, pero es lo que traduce llevar eso al papel y a la normativa. Traduce absoluta xenofobia, porque eso viene por vía de voz y viene por alguien que le molesta ver por Carrús y por otros sitios, sobre todo por Carrús, gente con los carritos. Y me parece lamentable, me parece un fariseísmo tremendo. Puede ser lamentable, pero fíjate, tienen 11.000 votos. Que no caen del cielo. Bueno, pues es gente de Elche que les vota. Pero que como si tienen 50.000, como si tienen lo que sea. O sea que hay cosas que la gente que les vota que traducen no tienen sentido común, hay cosas no piensan. Que traducen la hipocresía y la xenofobia que destila eso. Y en los presupuestos que eso vienen a 2026... Pero Baldo, eso es democracia. ¿Eso es democracia? Hombre, claro. Eso es xenofobia, que son cosas distintas. Eso es xenofobia. Ya, pero cada vez... Y aporafobia, que es otra cosa. Yo no digo que esté a favor o en contra. Es aporafobia, como se dice. Que en Europa y aporafobia, aporafobia, sí. Aporafobia, sobre todo. Mira, yo a nivel local... ¿Puedo? Sí, claro. Vale, a nivel local el tema de Vox sí que es cierto que están un poco a la sombra del Partido Popular. Yo creo que no se sabe bien si tienen agenda propia, porque casi todos los impactos o casi todo lo que ellos publican en las redes sociales, en casi todo sale Pablo Ruz. En fin, en las propias publicaciones de ellos, ¿no? De sus concejalías. Por tanto, hay algo que no entiendo. Por tanto, yo creo que, y reitero nuevamente, Pablo Ruz está a 5 o 6 mil votos de la mayoría absoluta. No los tienen muy lejos los votos. Entonces yo no sé si se los van a votar. No vamos a votar mañana, ¿eh? Queda un año y medio. No, me refiero, Fernando, a que los 5 o 6 mil votos a lo mejor no están en Carrús, están en Vox. Los votos que necesita Pablo Ruz, en eso me refiero. No, bueno, esa percepción quizás sea porque meten mucha propaganda y bueno, y tenemos en este municipio una oposición muy tranquila, tan tranquila que a la izquierda del PSOE está la pobre Esther haciendo un trabajo magnífico. Pero hemos visto a Esther cómo ha presentado los presupuestos en forma conjunta con Podemos y Esquerra Unida. Yo digo, haciendo un trabajo magnífico, pero ¿dónde están Podemos y Izquierda Unida? Pues mira, han aparecido. Han aparecido ahora, de repente, después de 2 años. En diciembre han aparecido. Sí, después se han levantado. Pero eso es un movimiento de cara a 2027. Se han despertado del sueño y entonces han aparecido ahí. Y Esther está haciendo un trabajo magnífico, no hay más que ver sus intervenciones en los plenos trabajando. Y después el PSOE, pues bueno, sigue ahí con muy poca iniciativa política. Es decir, preocupados todo el mundo de hacer reels, ¿vale? Que de tonterías la mayor parte y tal, y discursitos en plan reel. Pero ¿dónde está la acción política? En ningún sitio. Desafíos de 2026 y con eso terminamos, porque hay muchos frentes abiertos, me habéis abierto uno, por ejemplo, Fernando Ramón lo indicaba, los museos se abren, bueno, no el arte contemporáneo todavía sigue cerrado en el Raval, pero museos van abriéndose, el de moros y cristianos, el de la Avenida de la Virgen, y no se pueden abrir al público. No tienen, mira lo que ha costado pues con el Museo del Vilén. Pensemos en el futuro en las clarisas. Pensemos en las clarisas, la millonada que puede costar eso, que se haga. Yo creo que se van a caer antes de que se haga, pero bueno, ya lo he dicho muchas veces aquí, ¿no? Pensemos en lo que cuesta mover un museo como el proyecto de las clarisas, la millonada que cuesta, ¿eh? Y no somos capaces de abrir el huevo. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar en 2026 con tensionado el capítulo de gasto, de personal? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones fundamentales, Una, que Pablo Ruz debería sentarse por lo menos 5 minutos a reflexionar y pensar que su labor en este 2026 tiene que ser una labor de capataz, es decir,
de que las obras que están en marcha se ejecuten ya no digo en los plazos previstos, porque eso es muy complejo y complicado, porque siempre surgen imprevistos, hay retrasos, etcétera, etcétera. Claro, pero sí que tiene que intentar imprimir un ritmo que le lleve a que las obras que él ha puesto en marcha y que hemos visto aquí en la mesa, ¿no?, que está siendo muy elogiado y alabado por esas obras, se ejecuten y se terminen. Yo creo que eso es fundamental y lo tiene que hacer en 2026, porque en 2027 las prisas ya van a ser muy malas consejeras. Y después hay algunos retos pendientes que él ha avanzado y que tiene que seguir teniéndolos en cuenta. Recientemente la Plaza del Congreso Eucarístico, que no digo que sea una obra fundamental para su historia, pero bueno, por ejemplo, tiene que intentar de alguna manera. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que viene un poco a decir lo de la propaganda que decía Baldomero es un poco el plan estratégico. Es decir, hubo una serie de reuniones para intentar configurar un proyecto de ciudad, pero ¿en qué ha quedado el plan estratégico? No hemos vuelto a saber nada. Se hablaba de un concurso internacional para dotar a la ladera del río de un proyecto de vida, ¿no? Y bueno, pues si tiene que ponerlo en marcha, no sé a qué está esperando. Que lo limpien primero. No sé a qué está esperando. Entonces, en ese sentido tiene que, primero, consolidar las obras y, segundo, los proyectos que ha anunciado, intentar ponerlos en marcha. Y, tercero y fundamental, yo ya sé que no se van a cumplir porque no depende de él, pero por lo menos seguir reivindicando las cuestiones fundamentales que la vida municipal necesita para su desarrollo y que se habían prometido, por lo menos, en la campaña de su propio partido. Llámese el ETRAM, que no se va a hacer, pero por lo menos que se empiecen o se sigan dando pasos. Llámese la Ronda Sur, llámese el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola y llámese, evidentemente, el convento de las Clarisas. Por lo menos esos proyectos que se habían esbozado y el Palacio de Congresos. Que descubrimos ahora que hay una gasolinera al lado del Palacio de Congresos. ¿Sabes si hacemos un día un debate sobre los estudios de la universidad y la elección, el secuestro del Palacio de Congresos o barrio de Carrús y la elección de esa parcela? A ver si hacemos un debate un día. Bueno, Highton es fundamental. Highton lo tiene que poner en marcha sí o sí, porque si no se le va a ir un poco todo su enfoque al centro. Y las reformas de los mercados. Exacto, de Carrús. Quiero añadir una cosa a la buena exposición de Fernando. Que Pablo Ruz debe tener en cuenta que vivimos en un estado aconfesional. ¿Eso qué quiere decir? Porque estamos de religión por todos los sitios. Es decir, se inaugura, se hace la casa esta de la Virgen, se arregla y se hace un monumento ahí, que yo he visto una placa y una corona. Sobre todo una placa diciendo que ha sido Pablo Ruz, un pequeño estanque, que iba a ser una fuente, lo cual me parecía que estaba bien, pero vamos, yo ahora veo una placa y una corona. Me parece que la Virgen me parece una cosa que, vamos, se podía haber hecho una cosa bonita ahí. Muy bien. Hay dos monumentos allí, una dentro en el huerto. Sí, pero la de fuera, hablo del de fuera. El de fuera, pero solo ves una placa y una corona. Es que yo veo tanto el caballo, la Virgen. El caballo y tal, vamos, una cosa, un pegote, a mí me parece un pegote, podría ser una alegoría, una cosa tal. Vamos a tener otra Virgen también en la Plaza del Congreso Eucarístico. Belenes hemos tenido por todos los sitios. Bueno, fuera sí, vamos a tener vírgenes por todas partes, ¿no? Con eso, vivimos en un estado confesional y aquí hay un punto religioso que llega a rozar lo beato y lo totalmente. Desafíos. Sí, simplemente ese matiz, que vivimos en un estado aconfesional. Ya, o sea, que para ti adviertes al alcalde que menos vírgenes, ¿no? Hombre, menos religión en la gestión política municipal, menos religión, del tipo que sea. Y Miguel. Sí, yo el tema de la religión lo asocio más al tema de la tradición, ¿vale? Es decir, yo creo que Pablo está intentando que la tradición ilicitana esté visible para los turistas, pero bueno, es respetable todo lo que dice Baldo. Yo creo que los retos que puede tener Pablo Ruz este año, yo creo que siguen siendo los mismos, las obras, el transporte, porque hay que llegar al aeropuerto, hay que llegar al parque empresarial, creo que muy bien el guiño y hay que hacer más cosas con Alicante. Yo creo que podemos tener mucho más vínculos con una gran ciudad como es Alicante, y bueno, que se cumplan los presupuestos, que para eso están aprobados, y que también se apueste por otros barrios que no sean ni los históricos ni el centro. Es decir, yo creo que hay muchas zonas de la ciudad, que es muy grande, que necesitan también inversión, y yo creo que el tema de Highton, pero otros barrios que necesitan mucha inversión y lavado de imagen que no la tienen. Las tradiciones se pueden potenciar sin necesidad de tener que ir a misa.
Y segundo, el tema de la colaboración con Alicante, yo creo que eso se hundió desde el fracaso tan tremendo del triángulo famoso, aquel que planteaba Alicante, Elche, Santa Pola, ahí se hundió. Y Alicante mira para su ombligo mucho, es que impide hacer todo ese Elche, mira, la triángulo. Elche históricamente ha desaprovechado una figura que está sin desarrollar, y esto lo dicen mucho los politólogos, la figura de la comarca. Existe porque está en los papeles, pero nunca se ha desarrollado. Bueno, Elche podría ser, Pablo Ruz podría ser el que lidere perfectamente el triángulo de Crevillente, Elche, Santa Pola. Pero si es que tenemos la carretera que iba como un tiro, la carretera pues que iba como un tiro, que lleva 20 años, que yo he puesto titulares estando trabajando con Fernando Damián, que era un peligro mortal, esa carretera siempre fue un peligro mortal. ¿Desde cuándo? Desde hace 20 años o 30 años, desde hace 30 años, y no se resuelve, y se ha paralizado, y nos han mentido con las expropiaciones, porque es que ni las están haciendo, porque creo que hace poco reconocían que no y las estaban haciendo. Pero yo creo y eso que resolvía, y esa carretera, la duplicación de esa calzada, resolvía el problema de las inundaciones en el barranco de San Antón, que era el conflicto y lo que se estaba estudiando. Y eso quedó paralizado porque eso exige inversión potente. Pero yo creo que sí que lo que Elche ha conseguido es ser la capitalidad del sur de la provincia. Es decir, Elche es la capital no solamente del Baix Vinalopó, sino del Baix Vinalopó y de la Vega Baja. Es decir, el polo de atracción que tiene ahora mismo con cuestiones comerciales, de los centros comerciales que hay en la zona mirando más hacia Crevillent, ahora mismo atrae a muchísimos usuarios de la Vega Baja y incluso te diría que de parte del medio del Vinalopó hay gente de Elda, de Novelda, de Aspe, que viene a los centros comerciales de Elche antes de ir a Alicante, por una cuestión estratégica, es decir, las vías de conexión son mucho más accesibles a esos centros comerciales que no meterte en el centro de Alicante para no poder aparcar e intentar comprar algo. De ahí que uno de los retos sea mejorar los accesos a los centros comerciales. Claro, y para mí fundamental la rotonda del Aljub. Claro. A estas alturas no podemos seguir con una rotonda del Aljub. Eso es la Ronda Sur la que lo resuelve. Si no hay Ronda Sur que lo resuelve, ¿por qué? Porque la Ronda Sur te lleva todo el tráfico ahí. No, pero la Avenida de la Libertad también te lo conduce ahí. Esa rotonda no está resuelta. Es la Ronda Sur, que es la que lleva el tráfico a esa rotonda. Cuando se abra el pabellón adaptado, pues peor todavía, claro. Porque sí que hay propuesta alternativa para hacer otro acceso desde la Ronda Oeste. Al Aljub, pero no sabremos si eso mejorará o no los accesos. Medina ya planteó un tercer carril en su día, pero bueno. Pero ahí está. Bueno, son retos. Muchas gracias, Baldo. No tenemos tiempo para más porque ahora tenemos que hablar de los juzgados, que tienen más problemas con la nueva reestructuración, reorganización de todos los juzgados de Elche y de la Comunidad Valenciana. Pero ya hablaremos la próxima semana precisamente de balances y desafíos. Hace falta que la oposición se recomponga, que a Héctor Díez lo unjan para que pueda trabajar duro, porque tiene en su cabeza, creo que, un buen modelo de ciudad, y que haya una apuesta por la izquierda clara para equilibrar y hacer lo que... Pero no nos pongamos en modo electoral, que falta mucho. Que falta mucho. Quiero decirte que vaya un equilibrio. Es bueno que se reactive y vuelva y proponga ese modelo de ciudad. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Venga, pues vamos a ver cómo va avanzando este 2026. Gracias, Baldo. Gracias, Fernando. Gracias, Miguel. No se vaya.